Hola, Dios les bendiga. Gracias a Dios por sus vidas y los que ahorita nos están siguiendo a través de esta transmisión de tu radio Huehuetoca. Tenemos nuestra última entrevista y hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a nuestra hermana Elvira. Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que aceptó esta invitación. Y bueno, pues le voy a dejar el lugar para que ella se pueda presentar un poquito. Mi nombre. Sí. Bueno, mi nombre es Elvira Barrón Orozco y soy ¿qué? ¿Abuelita? Soy abuelita del pastor. Del pastor. Soy la abuelita del pastor Daniel Castillo. Así es. Y cuéntanos, ¿cuántos hijos tiene? Pues tuve 13 hijos. Ajá. 4 hombres y 9 mujeres. 9 mujeres, de una familia muy grande, ¿verdad? Porque Sí. ahora ya no queremos tener No, ahora tantos, ya nada más 1 o 2 y 13 hijos se aventó. Son 13 hijos. Uh-huh. Gracias a Dios, todos viven y pues todos han sido sanos. O sea, gracias a Dios. Ajá, qué bueno. ¿Y qué nos puede platicar un poquito acerca de su experiencia? ¿Cuántos años lleva siendo mamá? ¿Cuántos años tiene su hijo más grande? Pues ya tengo una de 61 años va a cumplir, otros de 59, de 58, tengo varios ya de 50 años para arriba. De 50, imagínese qué dicha poder ver a sus hijos de 60, sí. Más de 60 años, dice que tiene su hija mayor, ¿verdad? Mayor, 61 años. Qué bendición, yo creo que muchos anhelamos que Dios nos dé esa bendición, ese privilegio de poder ver a nuestros hijos bisnietos. ¿Tienen nietos, bisnietos? Tengo 33 nietos y tengo 28 bisnietos y tengo una tataranieta y 2 más que vienen, tataranietos. Tataranietos, miren, no, pues usted es muy bendecida por el Señor. Gracias al Ha visto Señor. Muchas generaciones y yo creo que de acuerdo a la palabra vemos que esa es una recompensa, ¿verdad? El que podamos ver a 1, 2, 3, 4 generaciones y que podamos disfrutar aún de ellas, como se dice, con salud, con vida, sobre todo, sí, que ahorita con estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, damos gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, vamos a hacerle algunas preguntitas para todas nuestras hermanas que ahorita nos están viendo, sí, o escuchando en este tiempo de radio. Sí. Y la primera pregunta es, ¿qué consejo usted recuerda de su papá, de su mamá, que lo ha atesorado y que usted lo puso en práctica con sus hijos? Pues primeramente el consejo que mi madre me daba era que yo supiera pedir a Dios la sabiduría para saber educar a mis hijos. Y aunque mis padres no eran cristianos evangélicos, me aconsejaban eso, que yo pidiera a Dios la sabiduría para saber educarlos y guiarlos por el camino que mis hijos no se me perdieran. Y luego, pues ya mi suegra me empezó a hablar de la palabra de Dios y yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Uh-huh. Yo lo recibí como el Dios vivo, como el Dios poderoso que es, y pues Él me dio la sabiduría que yo necesitaba para poder guiar a mis hijos y educarlos y guiarlos por el camino que nos lleva pues a una vida eterna, que es la que Dios nos promete. Así es, qué bueno, qué dicho el saber que a pesar de eso, pues Dios siempre usa a nuestros padres, ¿no? De alguna o de otra manera, sí. Dios siempre nos va guiando. ¿Cuántos años tiene de convertida? Pues ya tengo como 30 años ya, también bastantito tiempo en el Evangelio. Sí. Y cuéntenos un poquito, usted hablaba de que usted no nació en una familia cristiana. ¿Sus hijos nacieron en familia cristiana o usted ya conoció de Dios cuando sus hijos ya habían nacido? Ya tenía varios de mis hijos cuando
pues yo acepté al Señor Jesucristo, como luego dicen, ¿verdad? Que todos llegamos a las plantas de Dios de primera vez que vamos, ¿verdad? Tal vez lo aceptamos por conveniencia de principio. Sí. Pero ya cuando nosotros nos adentramos a la palabra del Señor, vemos que no era por la situación que estaba viviendo, sino era porque ya era el momento que Dios tenía para mí entrar a mi corazón, y yo, como dice su palabra, pues que Él llama, Él toca, y si nosotros abrimos nuestro corazón, pues Él entra y ya hace un templo vivo dentro de nuestro corazón. Así es. Y ya pues de ahí yo empecé a aceptar al Señor Jesucristo, y desde allí pues yo vi que para mí mi vida cambió, tanto personal como en la de mi esposo, en la de mis hijos, que ellos fueron creciendo, pues fueron niños, y yo me los llevaba al templo. Yo asistía los domingos temprano, arreglaba a todos mis hijos y yo me iba a la iglesia. Para mí nunca fueron un inconveniente mis hijos para no ir a la iglesia. No ir a escuchar la palabra de Dios que me hacía falta, que fue lo que me dio la sabiduría, que me dio pues que Dios fue el que me ayudó a sacar adelante a mis hijos. Sí, y yo creo que eso que usted acaba de decir es clave para muchas mamás que ahorita nos están viendo, que a veces podemos poner como una excusa a los hijos, ¿no? Y decir, es que mi hijo, o es que no puedo. Y usted con 13 hijos iba a la iglesia. Eso es un gran testimonio. ¿Cómo se iba a la iglesia? A ver, cuéntenos un poquito, si a veces yo con uno no puedo llevarlo. No, pues bueno, a la vez era una cosa que asistíamos a una iglesia que pues nos teníamos que tomar camión, pero no se nos dificultaba porque nuestro deseo más grande era llegar a escuchar la palabra de Dios. Y yo me iba con mis 13 hijos. Ya los más grandes me ayudaban con los más chicos. Con los chiquitos. Y yo con la pañalera, cargaba todo. Y agarraba y me iba con todos mis hijos a la iglesia. Yo llegaba y pues yo llenaba 2 bancas de la mitad de la iglesia. Porque yo no me detenía eso. Yo desde el día sábado preparaba su ropa de cada una de mis hijas, de mis hijos, y los arreglaba temprano y nos íbamos a la iglesia. Y llegábamos puntual a las 11 de la mañana que empezaba el culto. A esa hora nosotros llegábamos a la iglesia. Y mire qué testimonio el que a pesar de con 13 hijos llegar a tiempo, tenerlos bien arreglados y saber a dónde iban, ¿no? ¿Ustedes tenían alguna regla o algo para ir a la iglesia que usted pueda darles un consejo a las mamás que ahorita nos están escuchando en cómo es que tú tienes a tu hijo en la iglesia, o animar o a llevártelos, ¿no? Porque usted tenía hijos de diferentes edades. Sí, de edades. Pues la verdad, de principio que estaban todos mis hijos, se puede decir de edades que yo los podía llevar hasta, pues se puede decir que hasta los 18 años yo todavía iba con mis hijos, los más grandes, los más chiquitos, a la iglesia, porque todos sentían el deseo de ir, y si no, pues porque los también en la iglesia, también en el templo, las maestras les dejaban como tarea aprenderse un versículo de la palabra de Dios, y ellos sabían que tenían más bien
en esa forma se motivaban porque sabían que se habían aprendido de memoria sus textos y iban y los decían al templo, pues a la iglesia, ¿no? Y pues que ellos iban motivados Tenían una motivación de de asistir. asistir y mis hijos asistían a la iglesia. Nunca me... Gracias le doy a Dios porque Él nos dio la sabiduría para guiarlos y a mis hijos que supieron obedecernos en primero pues a Dios y a nosotros como padres, porque aunque estaban grandes ya, nosotros decíamos nos vamos al templo y todos nos íbamos porque toda la familia íbamos a la iglesia. Y mire qué bonito recuerdo aún de los hijos, ¿no? Que se puedan traer a la memoria esas enseñanzas y como dice la palabra también, que aún cuando crezcan, esa semilla va a estar ahí, ¿verdad? Y no se van a apartar del evangelio, ¿no? Y sabemos que a veces es complicado, hay algunas mamás que tenemos niños chiquitos, otros que tienen adolescentes, y en todo yo creo que está esa clave, ¿no? De obedecer y enseñarles el buscar a Dios cada uno individualmente. Y bueno, otra pregunta, ¿cuáles son sus cosas favoritas de ser mamá? ¿Qué es lo que usted disfruta mucho de este regalo que Dios le ha dado de poder ser mamá? Pues lo que más me motiva y yo me siento feliz, muchas personas me dicen que pues que por qué tuve tantos hijos, que por qué esto, y les digo, si ustedes supieran que yo no me arrepiento de tener todos los hijos que Dios me dio, porque yo digo así, que Dios me los dio, porque si no hubiera sido su voluntad, pues no los tuviera, ¿no? Claro. Pero si Él me los regaló y Él me dio pues la sabiduría y el entendimiento de cómo hacerlos crecer y hacerles entender que solamente pues hay un Dios, a quién es al que podemos adorar, a quién podemos buscar, servir, porque Él en todo nos responde. Y pues para mí, mis hijos pues son puedo decir, mi orgullo, es una satisfacción grande tener a todos mis hijos. Ahora que ya me quedé pues yo sola, sin que no está su papá, pues Dios me ha estado dando también sabiduría como poder estar platicando con ellos y ellos veo su amor de ellos en mí y pues para mí eso es una cosa pues que me siento feliz. Sí, aparte yo creo que podemos ver la palabra cumplida, ¿no? En Salmos cuando dice que verás a tus hijos sentados a tu mesa y vendrá la bendición del Señor. Y finalmente yo creo que ahorita estamos viviendo un tiempo como sociedad donde la sociedad te dice no tengas hijos, son un gasto, ¿para qué? El mundo está muy feo y realmente a la luz de la palabra vemos que los hijos son una bendición, ¿no? Dice que son como saetas que llenan nuestra aljaba. Entonces, tener hijos es un regalo del Señor, algo que Dios nos confía. Y usted tuvo la dicha de confiarle 13 hijos. 13 hijos que Dios le confió. Y en su familia, ¿hay alguna regla familiar que usted juntamente con su esposo hayan dicho o que tenían antes que ahora la siguen teniendo? Alguna regla, por ejemplo, todos los lunes se reúnen ahora, o todos en casa, leen juntos la Biblia, algo que ustedes hayan implementado como familia. Pues sí, un tiempo, tuvieron reuniones. Un tiempo, estuvimos teniendo, ahorita la verdad dejamos un poquito de reunirnos por este tiempo que estamos viviendo, pero
siempre acostumbrábamos los viernes reunirnos todos aquí en la casa y hacíamos pues un culto todos los viernes. Nos reuníamos, se juntaban todos los que más están cerca y pues todos era nuestro día de oración y palabra que nos daban. Ajá. ¿Y algún evento sobrenatural que usted haya vivido siendo mamá con alguno de sus hijos? ¿Algún testimonio de algo que Dios haya hecho en ellos? Que nos pueda contar alguno. Lo que sea. Sí, del que sea. Bueno, ¿cómo Dios nos escucha? Bueno, viví una experiencia pues muy difícil. Uno de mis hijos pues ya crecieron y se me alejó de la palabra del Señor, del camino de Dios y agarró pues vicios de alcoholismo, pues creo que se drogaba también porque yo no conocía nada de drogas, no conozco nada de drogas ni eso, pero creo que él se drogaba también. Entonces, yo me di cuenta cuando me dijeron que eso para mí fue un dolor muy grande, que tuve un preinfarto de la impresión tan fuerte que recibí. De ahí, pues yo siempre me levantaba a las 3, 4 de la mañana. Era mi hora que yo me levantaba a hacer oración. Y de ahí para acá, cuando yo supe de mi hijo, pues yo tenía esa grande necesidad de platicar con Dios y de contarle lo que estaba viviendo con mi hijo. Y pude contemplar y ver que Dios nos escucha. Dios nos escucha porque yo era la hora que me levantaba y una ocasión mi hijo pues llegó y como estaba cerrado el zaguán no se pudo meter, quiso brincarse pues por la azotea de la casa de uno de mis cuñados y al subirse él pues se cayó del segundo piso, pero allí Dios lo libró, Dios tuvo misericordia de él, no permitió que cayera hasta el piso, cayó en el primer piso. Y ahí fue cuando yo lo entregué a Dios. Yo se lo entregué a Dios, yo le pedía mucho, porque para mí era un dolor muy fuerte saber que mi hijo andaba mal, porque yo siempre le pedía tanto a Dios que yo no quería ver a ninguno de mis hijos en esa situación. Me dolía, me daba mucha tristeza ver a los jóvenes de fuera de esa manera. Y al saber yo que uno de mis propios hijos, yo decía que cuando se me había ido de las manos, cómo lo descuidé, pero pues yo pienso que eso fue para saber hasta qué grado el Señor nos ama y nos responde, para que probáramos una vez más nuestra fe. Ese día yo me levanté a la oración y levanté mis manos como si yo hubiera tenido a mi hijo aquí en las manos y yo se lo entregué a Dios. Como si yo lo hubiera tenido en mis manos, levanté y le digo, Señor, aquí está mi hijo. Tú sabes lo que vas a hacer con él. Yo te lo entrego con todo mi corazón y tú eres el único que sabes.
pues para mí grande, pues no puedo decir sorpresa porque yo sé de las maravillas tan grandes que Dios hace y que Dios puede hacer y que las ha hecho, las hemos vivido. Me dio la sorpresa el Señor que como al mes de la oración que yo había hecho, Dios trató con mi hijo y él dice que él no supo cómo llegó al templo, que sintió que una mano lo llevaba tomado del brazo y lo llevó hasta el altar y él allí se humilló y pues desde ese momento mi hijo sirve al Señor y él está sirviendo en el templo y ayuda al pastor y para mí pues eso fue algo aparte de, he vivido muchas cosas grandes que el Señor ha hecho y por eso es que mi fe no desmaya y que yo les aconsejo, ¿verdad?, a las mamás que no sea impedimento, que digan, no puedo ir al templo, no puedo ir a la iglesia porque tengo mi hijo chiquito o tengo 2 hijos o tengo 3 hijos, no puedo ir. Sí podemos, con la ayuda de Dios sí podemos, porque Dios no es nuestro, ¿cómo quisiera decirlo? No me sé explicar. Nuestra ayuda. Como nuestra ayuda, nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en todo. Porque yo recuerdo, por eso les digo, hermanas, que no pongan eso como un impedimento para que ustedes no asistan a la iglesia a oír palabra del Señor, porque no, los hijos nos los da Dios como regalo, no para que nos estorben, sino al contrario, para que nosotros con más ganas, con más gusto, vayamos y los llevemos a sus plantas, para que ellos no se nos pierdan, que ellos no se nos vayan, porque es muy triste ver cuando nuestros hijos se nos van al mundo a perderse en los vicios. Y yo les doy un consejo muy grande, que no pierdan la fe y siempre trábense de la mano de Dios y busquen esa sabiduría que Él sabe dar, porque fuera de Él no hay quien nos pueda ayudar más que Dios. Sin Dios no somos nada. Y para mí, sin Dios yo no hubiera podido salir adelante con mis hijos. Para mí fue todo. Yo, como les digo, mis hijos nunca pueden decir que un día se quedaron sin comer, sin desayunar o sin cenar, porque Dios siempre suplió nuestras necesidades. Mi esposo ganando un sueldo mínimo, pero aún así pudimos tener nuestra casita y sacar a nuestros hijos adelante. No, pues qué bendición y qué hermoso consejo ahora podemos tener, ¿no? El saber que tenemos que poner la vida de nuestros hijos en Dios, en las manos de Dios. Y yo creo que algo clave que usted menciona es la oración. Estar orando por nuestros hijos, no cansarnos. Yo sé que a veces es difícil no ver un cambio o no ver algo, pero pues sabemos que ahí está el Señor. Amén. Así que muchas gracias, hermana Elvira, por haber aceptado esta invitación en esta transmisión. Saludamos a todos los que nos están escuchando, que Dios les bendiga y continúen en esta transmisión. Amén.